Último bloque de la quinta pata de la noticia. Estamos en este rincón de los jueves, el último de la semana, para charlar sobre las claves de la semana. Y hoy nos acompaña Miguel Guñasqui, que además de ser periodista es filósofo y siempre nos hace jugar con las palabras. Se la pasó los últimos años analizando las palabras del relato. Y hoy apareció una palabra, Miguel, gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias que fue un poco la respuesta que dio Cristina Fernández de Kirchner a las novedades judiciales de los últimos días, que es la persecución. Sí. Bueno, es una palabra clave que ha atravesado todos estos años. No hay falla propia ni responsabilidad de quienes gestionan, sino, en todo caso, ofensivas malintencionadas de los perseguidores, que son los representantes del antipueblo, de la oligarquía, del imperialismo, en fin, todo muy burdo. Hay una palabra, discúlpame, Damián, que quiero introducir asociada con esta, y que en la que he estado pensando estos días, que es el término bóveda, enredada en su doble acepción de urna funeraria y de caja fuerte masiva. Entonces, ahora estamos confundidos y sin saber si, por ejemplo, las tumbas en las que deberían descansar las monjitas, las criptas beatificadas del monasterio, eran criptas para el descanso eterno o cajas fuertes para guardar el dinero robado, ¿no? Frente a tal confusión, la única salida, la varita mágica terminológica gubernamental del gobierno que ha dejado de gobernar, es seguir perseverando en la cuestión esta de hay unos representantes demoníacos que nos están corriendo hacia un abismo en el que estamos cayendo, ¿no? Se ha generado un nuevo imaginario. Ahora estamos cayendo en el abismo que se había advertido ya antes. Ahora, Miguel, trajiste el monasterio y el caso López. Y yendo a tu libro desde el 2004, ¿es La noticia deseada? En su primera edición. Sí, su primera edición. Sí. Ahí la tesis era, a pesar de lo que digan los medios, de los fallos judiciales, el argentino tiende a creer cosas que no son ciertas. Era el caso de Chabrán, uno de ellos, que la mayoría, muchos creían, o la mayoría, que estaba vivo. Ahora da la sensación que la respuesta de la persecución es contra la noticia deseada por un sector. Claro. Digamos, es convencer a todo el mundo que eso no existió, sino que es un error de alguien, en este caso López, y que todo lo demás es la campaña difamatoria. Sí, es generar un imaginario y encontrar siempre un chivo expiatorio, en este caso López. Uno, no un conglomerado, no un sistema, es él, nosotros no somos. Esta es la noticia deseada, es decir, la noticia imaginada, aquella que se pretende instituir como la verdadera, que arraiga en una farsa. La farsa es encapsular justamente la corrupción en una sola persona, que era la mano derecha, pero que no era la mano derecha. Todo en una Babel, ¿no? La noticia deseada siempre surge en una Babel, es decir, en una confusión de términos muy profundas y que se resuelve básicamente con esto que yo llamo la varita mágica. Es este, es aquel, ¿no? El otro. De pronto ahora López es otro, no es uno de los K, es otro. Ahora, Miguel, de todos modos, para que la noticia deseada se contraste con algo, por ejemplo, tiene que existir esa suerte de verdad, ¿no? Sí. El fallo judicial. Sí. Ahora, tenemos un problema con la justicia. Hoy apareció con el caso del financiamiento de la campaña del 2007, 8 años después. O sea, hay un problema para poder decirle al que está deseando una noticia, no es así. Es que tenemos graves problemas y efectivamente la justicia es uno. El asunto del impuesto a las ganancias que no tributan los jueces es otro tema que se está tratando en estos momentos y que es realmente grave, que genera distorsiones. Tenemos un problema con el tiempo, con el poder del tiempo y con el tiempo del poder, ¿no? Los que dejaron el poder porque lo perdieron en elecciones se resisten a percibir que han perdido. Hoy veíamos a Diana Conti por ahí gritando como si no hubiera concluido el poder que concluyó, ¿no es cierto? Y sin embargo, el tiempo es más poderoso que el poder, ¿no? Y avanza y todo culmina. De todas maneras, a la vez cabe una lectura diferente y es el tiempo es un gran inconveniente cuando es moroso, cuando está esta demora y cuando nada se resuelve, ¿no es cierto? Mientras tanto, hay otra variable, en fin,
tantas cosas en este país, ¿no? La inflación, que es otra cuestión que tiene que ver con el tiempo y con no llegar. Se nos pasa el tiempo, llega a fin de mes, ¿viste? Sí, y no llegamos. Ahora, precisamente, inflación, hay muchos temas que cuando uno habla con dirigentes del kirchnerismo, del justicialismo, y de hecho lo menciona hoy la expresidenta en su carta, hablando sobre la protección mediática, y dicen, bueno, no se hablan de un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, entonces recién escuchábamos a Melconian, a Aranguren y la contradicción que tiene acciones en Shell, los Panama Papers, y está así López en cadena. ¿No crees que ahí termina, digamos, creándose esa idea de que finalmente se lo está protegiendo al gobierno? Se trata de generar esa idea, sí, pero la verdad es que se habla de todo. Pero se habla de todo más allá de los medios, te diría, de los medios de referencia. Se habla de todo porque se habla de todo, porque la censura ha muerto, porque es imposible no hablar ya de todo. Porque basta un tuit, o alguien en Facebook, o cualquier programa, o un blog. Porque bueno, no es lo mismo un tuit que, digamos, la pantalla del 13, la pantalla de la televisión pública, digo, no es lo mismo. No, pero fíjate que Damián Pacher disparó la investigación, la alarma sobre de Nisman con un tuit. Depende del contexto y la situación. Es cierto que no es lo mismo. Pero, claro, la expresidenta habla de la protección mediática de lo que ellos han denominado los medios hegemónicos. Bueno, es una postura, francamente, me parece difícil de contrastar. Me parece a mí que el kirchnerismo lo que ha hecho es una acusación general sobre los medios, estos medios de referencia, pero nunca sobre contenidos. Si uno analiza cada página de los diarios, verá que sí se habla de todo esto. Hay que ver, ¿de qué nota? ¿En qué página? ¿En la 4? ¿En qué? ¿En la 3? Sí, la generalización siempre termina sin contenido. Entonces expulsamos los contenidos, instituimos un contenido imaginario y lapidamos, protección mediática. De todas maneras, es interesante escuchar a los kirchneristas y a Cristina Fernández. Esto es una apreciación particular. Es más interesante oírlos ahora que antes. Ahora desde la oposición de pronto tienen más cosas que decir y hay que poner un oído respetuoso también en un sentido no solamente burlón sobre lo que dicen. A veces es difícil no burlarse porque un tipo como Devido, que dice que alguien que era su mano derecha lo dijo a los gritos, luego dice que no era la mano derecha, bueno, es difícil mantener una cierta cordura y no sonreír. Bueno, pero la semana pasada, en esa misma silla que estaba Francisco Olivera, autor de Hablen con Devido, decía en realidad porque se sentían pares. Cuando Devido dice, es mi mano derecha, lo que estaba diciendo era delante de los demás rebajarlo. Tratar de rebajarlo porque la verdad lo sentía como un par. Y tal vez hoy, Devido, claro, no está en medio de una campaña electoral, dice, bueno, no tengo que levantarlo y digo que no era mi mano derecha. Sí, claro. Mira, cuando concluye un modelo autoritario, aunque yo creo que el kirchnerismo fue un autoritarismo de baja intensidad, no hay de ninguna manera de confundir esto con fascismo. El fascismo es una experiencia histórica que generó 60 millones de muertos en Europa. Esto fue otra cosa, en todo caso fue un neopopulismo. Pero cuando termina, adviene sí o sí la fragmentación, la traición y esto de lavarse las manos. Es así, lo enseña la ciencia política y lo enseñan los hechos, ¿no? Miguel, nos queda muy poquito tiempo. Otra de las preguntas de la noche era si había futuro en el kirchnerismo o si efectivamente con las figuras, por ejemplo, de Devido y López le habían puesto un punto final. Yo creo que esta es una lápida y sin ambigüedades. Ha concluido. Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes.